Para ilustrar lo visto en el video anterior, vamos a realizar este primer ejercicio. En este me dicen, localiza el centroide del área que se muestra en la figura. Y me dan esta curva. Realmente esto no es parte del ejercicio, esto lo coloqué después. Esta curva que es función y es igual a x al cuadrado. Ok, entonces yo ubico un punto cualquiera, xy, sobre la curva. Y ahí voy a colocar mi franja. Yo puedo escoger hacer una franja horizontal o una franja vertical. En este caso es más sencillo hacer una franja vertical. Ahorita voy a hacerlo por franja horizontal y van a entender por qué es más sencillo por vertical. Entonces bien, yo ubico este punto. Está a una distancia x y a una distancia y. Perfecto, entonces yo sé que el centroide, por integración simple, debe ser igual a la integral de x, del centroide de la franja multiplicada por el diferencial de área entre la integral del diferencial de área. Ok, como estoy tomando una franja vertical, yo sé que el diferencial de área ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a y por dx, esta distancia, y por dx. Es decir, que con respecto a quién voy a integrar, con respecto a x. ¿Ok? Si la tomara horizontal, ahí sí tengo que integrar con respecto a y. Pero como estoy integrando con este diferencial de x, es con x. Bien, ahora, ¿quién es x centroide de la franja vertical? El centroide de la franja vertical está aquí ubicado, es este punto que está aquí. Entonces, con respecto al eje cartesiano, tiene el mismo valor de x, si se fijan. Entonces, vamos a decir, bien, x, que es el centroide de toda la figura, va a ser igual a la integral de el centroide de la franja, que es x, multiplicada por el diferencial de área, que es y por dx. Perfecto, esto lo voy a dividir entre la integral de y por dx. Y ahora, ¿quién es y? Y, como ya les decía la función, es x al cuadrado. Entonces vamos a sustituir. Decimos, x es igual a la raíz de x por x al cuadrado por dx. ¿Por qué pongo todo en función de x? Porque yo estoy integrando en función de ella. Ok, entonces acá, integral de x al cuadrado por dx. Entonces fíjense, si yo estoy integrando en x, mis valores de integración deben ser en x, o sea que va a ser de 0 a 1. Entonces acá es de 0 a 1. Los límites de integración. Acá voy a tener x a la 3 por dx dividido entre x al cuadrado por dx. Integro y esto me va a quedar, ok, me queda esto de acá. Tengo 3/4 de x de 0 a 1. Entonces acuérdense que cuando ustedes sustituyen los límites de integración va a ser el 2 menos el 1, pero como este es 0 y esto da 0, entonces va a ser simplemente sustituir el 1 acá. Esto es 3/4. Y esa es la ubicación del centroide en la dirección x. Es decir, que de acá para acá a 0,75 está este centroide. Ahora vamos a hallar la distancia vertical, la distancia y. ¿Cómo se hace? Bueno, aplicamos igual la ecuación de la integración simple, ahora con y por diferencial de área dividido entre diferencial de área. Ok, este viene a ser el centroide de la franja que está aquí. Entonces, si este es un punto y, entonces esto, la distancia de aquí a aquí, es y medios. Y esa es la ubicación del centroide. Entonces acá voy a tener y medios por el diferencial de área. ¿Quién es el diferencial de área? Sigue siendo la misma área que ya definí, que es y por dx. Ok, esto lo voy a integrar de 0 a 1. Es el mismo límite, fíjense, es el mismo límite de integración que utilicé aquí. Yo no voy a cambiar el límite de integración porque yo sigo integrando en función de x. Y abajo coloco de 0 a 1 de y por dx. Ahora voy a sustituir donde está y, voy a sustituir x cuadrado porque me interesa integrar con respecto a x. Voy a tener aquí la integral de 0 a 1 de x al cuadrado sobre 2 por x al cuadrado por dx. Entre la integral de 0 a 1 de x al cuadrado
por dx. Ok, entonces acá vamos a quedar la integral de 0 a 1 de x a la 4 sobre 2 por dx, todo bien integrado, dividido entre la integral de 0 a 1 de x cuadrado por dx. Ok, ahora sí voy a integrar para obtener qué es lo que tengo que sustituir. Acá me queda, después de que integré esto, me queda 3 sobre 10 x al cuadrado. Aquí lo mismo, es el 2 menos el 1, pero como el 1 es 0, es simplemente sustituir 1 aquí. Y esto me va a dar 3 sobre 10. Es decir, que desde este eje hacia arriba hay 3 sobre 10 hasta el centroide de esta curva que está aquí. Ya la he identificado, ya tengo ubicado el centroide en Y y el centroide en X. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora utilizando una franja horizontal para que vean la diferencia. Ok, fíjense acá ya tenemos la misma función, solo que ahora es el mismo dibujo, solo que ahora en vez de utilizar una franja vertical, vamos a utilizar una franja horizontal. El punto que estoy tomando es el mismo punto XY, solo que ahora la franja la pongo hacia este lado porque es con respecto a mi función. Entonces voy a tener ahora un diferencial de Y en lugar de un diferencial de X, y voy a tener la base de la franja va a ser 1 menos X, porque X es la distancia desde el eje hasta este punto. Entonces, como todo vale 1, 1 menos X es la base de la franja. Entonces ya por ahí se complica un poquito más en comparación con el anterior, porque cuando yo haga el diferencial de área, me va a quedar 1 menos X por diferencial de Y. Entonces esto ya es un poquito más complicado que esto simplemente. Entonces cuando vamos a plantear la ecuación del centroide por integración simple, voy a tener esta que es el centroide de la franja multiplicada por el diferencial de área entre el diferencial de área. Ahora, ¿cuál va a ser el centroide del área? El centroide del área va a ser igual a X, ¿no? La distancia X que hay desde el centroide hasta el eje cartesiano. Entonces va a ser esta distancia X que llega hasta aquí más la mitad de la base. Entonces va a ser 1 menos X entre 2. Y puedo simplificar esto y me va a quedar 2x más 1 menos x entre 2. Me queda x más 1 entre 2. Entonces fíjense, aquí me está quedando que es x más 1 sobre 2. ¿Cuánto me quedaba en la anterior? En la anterior era simplemente x, entonces era mucho más sencillo. Ahora vamos a plantear la integral. Esto no lo voy a resolver como tal, sino que simplemente lo voy a plantear para que se den cuenta de cómo pueden llegar a complicar mucho un ejercicio dependiendo de cómo toman la franja. Entonces, siempre que no tengan la función pegada al eje, como en este caso, fíjense que la función va por aquí y el eje está por aquí, no conviene hacerlo horizontal, sino más bien vertical. Pero si ustedes tuvieran esto de este lado, es decir, tuvieran esta función así, sí pueden hacerlo horizontal porque está pegado del eje y no vas a tener que estar restando estas distancias. ¿Se ve? Entonces, bueno, aquí voy a tener la integral de x más 1 sobre 2, que es el centroide de la franja, multiplicada por el diferencial de área, que es este que está aquí. 1 menos x por dy. Y entonces ahora viene una cuestión, que como yo estoy integrando en función de y, yo tengo que sustituir al revés, yo tengo que sustituir estas x por y. Entonces, bueno, y los límites también ahora son en y, entonces va a ser de aquí para acá. Eso sigue siendo de 0 a 1, pero para que lo tengan en cuenta que si estoy tomando una franja horizontal, tengo que tomar los límites de integración verticalmente. Ok, y acá la integral de 1 menos x por diferencial de y. Entonces ahora, yo sé que y es igual a x cuadrado, por lo tanto x es igual a la raíz de y debo sustituir raíz de y en todo esto. Entonces voy a colocar aquí la integral de raíz de y más 1 entre 2 por 1 menos la raíz de y, esto por dy, y dividirlo entre la integral de 0 a 1 de 1 menos la raíz de y por dy. Entonces fíjense la magnitud de la integral que tengo yo aquí en comparación con la integral que yo tenía sencillita acá. Entonces se dan cuenta de cómo puede alterar mucho el planteamiento en función de cómo hagan la franja. Entonces tienen que tener mucho
en cuenta eso. No lo voy a resolver por aquí porque ya la integral queda muy complicada. La integral la podrían resolver por calculadora y les debe dar exactamente igual. De hecho, da igual. Pero no vale la pena hacer esto cuando puedes hacer esto de aquí. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta que cuando vayan a hacer integración simple, tienen que evaluar qué va a ser lo mejor, lo más conveniente para ustedes con respecto a la franja que van a utilizar.